Mi nombre es Elizabeth, y justo cuando cumplí 17 años, mi vida dio un giro inesperado. Déjame dibujar un cuadro de mi familia. A simple vista, parecíamos lo suficientemente decentes. Papá trabajaba duro y mamá se quedaba en casa. Tenía una hermana menor, Amy, que era 12 años más joven que yo. Papá era un gran gerente en la empresa que pertenecía a mi abuela materna. La abuela era una verdadera luchadora. Comenzó con una cadena de lavanderías y luego se expandió a la fabricación de productos químicos y detergentes para lavanderías. Cuando decidió jubilarse, le ofreció el negocio a mamá, pero mamá no estaba interesada, así que papá asumió el control de la empresa. Fue entonces cuando las cosas empezaron a complicarse. Recuerdo el día en que todo se vino abajo. Estaba en mi habitación tratando de concentrarme en la tarea cuando escuché a mamá gritarle a papá desde abajo: «No eres más que un perdedor, John. Esta es mi casa, el negocio de mi familia. Deberías estar agradecido de que te haya dejado administrarlo». Las cosas solo empeoraron después de eso. Mamá y papá apenas se hablaban, y cuando lo hacían, generalmente terminaba en una pelea a gritos. Traté de mantener a Amy distraída, pero incluso a los 5 años, sabía que algo andaba mal. Luego llegó el día que lo cambió todo. Llegué a casa de la escuela y encontré a papá en la sala con una maleta a sus pies. «Papá», llamé, con la voz quebrada. «¿Qué está pasando?». Caminó hacia mí y me abrazó con fuerza. «Lo siento, cariño. Ya no puedo quedarme aquí. No es bueno para nadie». Sentí que no podía respirar. «Pero, ¿qué hay de Amy? ¿Qué hay de mí?». Papá se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Las amo a las dos, nunca lo olvides. Pero a veces, el amor no es suficiente». Me besó en la frente y luego se acercó a Amy, quien nos observaba con ojos grandes y confundidos. Se arrodilló, abrazándola con fuerza. «Sé buena con tu hermana mayor, ¿de acuerdo, pequeña?». Y así, se fue. La puerta se cerró detrás de él, dejándome con una sensación de vacío. Mamá llegó a casa 1 hora después. Cuando le dije que papá se había ido, no pareció sorprendida. Solo asintió como si lo hubiera estado esperando. «Mejor así», murmuró. «Mamá». No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Cómo puedes decir eso?». Se volvió hacia mí, con los ojos duros. «Tu padre me engañó, Elizabeth. Varias veces. No podía soportarlo más». Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, podía escuchar a mamá hablando por teléfono en su habitación. Se reía, sonaba más feliz de lo que la había escuchado en meses. Me pregunté con quién estaba hablando, pero estaba demasiado exhausta para preocuparme. Justo cuando pensé que las cosas no podían complicarse más después de que papá se fue, mamá nos dejó caer otra bomba. Una mañana durante el desayuno, anunció: «Tengo noticias. Me voy a casar». Casi me atraganté con los cereales. «¿Qué?». «Mamá, papá se fue hace solo 2 meses». Ella agitó la mano con desdén. «A veces el verdadero amor llega de manera inesperada, Elizabeth. Lo entenderás cuando seas mayor». Robert se mudó una semana después. Estaba bien, supongo, alto, apuesto de esa manera genérica que hace que la gente diga: «Oh, parece simpático». Pero algo en él me incomodaba desde el principio. Se esforzaba con Amy, jugaba con ella y la ayudaba con las tareas, pero conmigo, era como si apenas existiera. Mientras tanto, también estaban ocurriendo cambios en la empresa. Mamá había asumido el control después de que papá se fue y trajo a Robert al trabajo con ella. Parecían formar un buen equipo, siempre reunidos, discutiendo estrategias de negocios. Yo trataba de concentrarme en mi propia vida, la escuela, los amigos, las cosas habituales de los adolescentes, pero era difícil ignorar la molesta sensación de que me estaba volviendo invisible en mi propia familia. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando mamá y Robert anunciaron que estaban abriendo una nueva sucursal de la empresa en otra ciudad.
Nos mudamos, me dijo mamá una noche. Es una gran oportunidad para el negocio. En cuanto a ti, Robert y yo hemos estado hablando, y creemos que lo mejor sería que te quedaras aquí. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quedarme aquí? ¿Sin ustedes? Es solo que la nueva casa no tendrá mucho espacio, explicó apresuradamente, y estás a punto de terminar la escuela. No tendría sentido transferirte ahora, justo antes de tus exámenes. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Entonces, ¿dónde se supone que voy a vivir? ¿En la calle? No seas dramática, Elizabeth, me regañó mamá. Te quedarás con tu abuela. Ya ha aceptado. Salí corriendo a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Mientras me tumbaba en la cama, con lágrimas calientes de ira y dolor corriendo por mi rostro, no pude evitar preguntarme, ¿cuándo me convertí en una molestia para mi propia madre? Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de cajas de mudanza y despedidas entre lágrimas, no por mí, sino por Emmy, que no quería dejar a sus amigas. La ayudé a empacar, tratando de mostrarme fuerte por su bien. ¿Vendrás a visitarnos, Lizzie?, me preguntó, con sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. La abracé con fuerza. Por supuesto que lo haré, pequeña. No te librarás de mí tan fácilmente. El día que se fueron, me quedé en el porche con la abuela, observando cómo se alejaba el camión de la mudanza. Mamá me dio un rápido abrazo, Robert asintió torpemente, y luego se fueron, llevándose a Emmy con ellos. Vivir con la abuela no fue tan malo como había temido. Era genial a su manera, dándome espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba allí con una taza de té y un oído dispuesto cuando quería hablar. Aún así, no era mi hogar. Mi 18º cumpleaños llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté esa mañana sintiéndome extraña, como si debiera estar emocionada, pero lo único que sentía era vacío. Mamá llamó, por supuesto. Feliz cumpleaños, cariño. Su voz era alegre, casi demasiado alegre. Lamento que no podamos estar allí, el trabajo está una locura en este momento. Lo celebraremos cuando te visitemos el mes que viene, ¿de acuerdo? Sabía que no lo haríamos. No habían visitado ni una sola vez desde que se fueron. Claro, mamá. Suena genial. La abuela debió notar mi estado de ánimo porque se esforzó mucho. Me dejó invitar a algunos amigos, pidió mi comida favorita e incluso horneó un pastel ella misma. Durante unas pocas horas, casi me olvidé de todo lo demás. A la mañana siguiente, la abuela me llamó a su oficina. Tenía una expresión seria que me hizo sentir un nudo en el estómago. Siéntate, Elizabeth, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Tenemos que hablar. Dios mío, pensé. Me va a echar. ¿A dónde voy a ir? Pero luego sonrió, sacó una pequeña carpeta de su escritorio y me la entregó. Feliz cumpleaños, cariño. Ábrela. Lo hice, y casi se me cae cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Abuela, esto es. Asintió, sus ojos brillando. La empresa es tuya ahora, Elizabeth. Veo potencial en ti, querida. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, y sé que harás lo correcto con el negocio. Pero mamá y Robert, ellos lo están manejando ahora. El rostro de la abuela se endureció un poco. Ellos están manejando una sucursal. La empresa principal, el corazón de todo, ahora es tuyo. Me quedé allí, aturdida. Yo, con apenas 18 años, propietaria de una empresa multimillonaria. Se sentía como un sueño, o una pesadilla. No sabía qué decir. La abuela cruzó el escritorio y me tomó de la mano. No tienes que decir nada, solo prométeme que darás lo mejor de ti. Asentí, todavía en estado de shock. Lo haré, te lo prometo. Se reclinó, satisfecha. Bien. Ahora, tengo otro consejo para ti, y quiero que lo escuches con atención.
Me incliné, atenta a cada una de sus palabras. Llama a tu padre. Hay más en esa historia de lo que sabes. Háblale. Si quieres, tómalo como consultor, pero escúchalo. Me tomó una semana reunir el valor para llamar a papá. Acordamos vernos en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Cuando lo vi, mi corazón se encogió. Parecía mayor, cansado, pero sus ojos brillaron cuando me vio. Hubo un silencio incómodo, y de repente, todo salió a borbotones: el divorcio, el nuevo matrimonio de mamá, la mudanza, el regalo de la abuela. Papá escuchó, su rostro reflejando una mezcla de emociones. Cuando terminé, respiró hondo. Lizzie, hay algo que necesitas saber sobre el divorcio, dijo en voz baja. Y entonces me lo contó todo. Como mamá nunca lo respetó, constantemente criticándolo y menospreciándolo. Como lo llamaba perdedor, haciéndolo sentir inútil. Como, después de una pelea particularmente mala, se emborrachó y cometió el mayor error de su vida. Le fui infiel, admitió, su voz cargada de vergüenza. Una vez. Lo lamenté inmediatamente, pero tu madre, ella lo usó en mi contra. Amenazó con demandarme, con quedarse con todo. Me exigió que me fuera, que le dejara todas las propiedades y que las dejara a ustedes dos. Incluso quería pensión alimenticia. Me quedé allí, atónita. Esto no sonaba como la madre que conocía, o que creía conocer. ¿Por qué no luchaste?, pregunté. Los ojos de papá se encontraron con los míos, llenos de tristeza y amor. Por ti y por M. No quería que pasaras por un divorcio público y complicado. Pensé que sería más fácil de esta manera. A medida que hablábamos, sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a mi papá de vuelta. Antes de irnos, respiré hondo y pregunté: papá, ¿cómo te sentirías si te pidiera que me ayudaras con la empresa, como consultor? La sonrisa que se extendió por su rostro fue una respuesta más que suficiente. Los meses pasaron en un torbellino de estudios, exámenes y largas sesiones de repaso nocturnas. Antes de darme cuenta, estaba de pie en el escenario de mi graduación de la escuela secundaria, con el diploma en la mano. La abuela estaba en el público, radiante de orgullo. Mamá y Robert estaban conspicuamente ausentes, pero ya había aprendido a no estar. A medida que el verano avanzaba, me sumergí en las solicitudes para la universidad, con el aliento de la abuela y el apoyo de papá a la distancia. Apunté alto. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación, apenas podía creerlo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando recibí el paquete de ayuda financiera de mi primera opción, una beca completa. Respiré profundamente, mirando la carta con incredulidad. Beca completa. La abuela soltó una carcajada y me abrazó. Sabía que podrías lograrlo, querida. Todas esas noches de desvelo y competencias valieron la pena. Elegí especializarme en administración de empresas, parecía la decisión inteligente, dado que ahora tenía una empresa que dirigir. La idea seguía pareciendo irreal, pero estaba decidida a hacer que la abuela se sintiera orgullosa. Para celebrar mi aceptación en la universidad, la abuela insistió en organizar una pequeña fiesta, solo nosotras dos. Un pedido de comida elegante y una botella de sidra espumosa. La abuela no iba a dejarme beber champán, aunque ahora fuera legalmente adulta. Estábamos a mitad de nuestra comida cuando sonó el timbre. La abuela frunció el ceño, claramente no esperaba a nadie. Yo abro, dije, dejando mi tenedor. Abrí la puerta y sentí que el estómago se me encogía. Allí, con expresión de fastidio e impaciencia, estaban mi madre y Robert. Antes de que pudiera decir algo, pasaron a mi lado y entraron en la casa. Mamá ni se molestó en ser cortés. Madre, tenemos que hablar sobre la empresa. Ahora. Observé, atónita, mientras mamá comenzaba una larga diatriba. Ni siquiera me miró, no preguntó sobre la graduación ni la universidad. Era como si yo no estuviera allí.
¿Por qué no podemos acceder a las cuentas principales?, exigió. ¿Y por qué estás bloqueando la transferencia de capital a nuestra filial? Los ojos de la abuela se entrecerraron. Porque ya no es tu decisión, Ellen. La empresa ahora pertenece a Elizabeth. Ella es quien decidirá su futuro y manejará sus finanzas. La habitación se quedó en un silencio mortal, la tensión era palpable. Tras la revelación de la abuela sobre la empresa, vi una serie de emociones cruzar el rostro de mi madre, sorpresa, ira y luego cálculo. De repente, su comportamiento cambió por completo. Elizabeth, cariño, dijo, con una voz suave y falsamente dulce. Te he echado mucho de menos. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Parpadeé, desconcertada por este cambio repentino. Mamá se acercó, extendiendo la mano como si quisiera tocarme el brazo. Instintivamente, di un paso atrás. Nos hemos asentado muy bien en la nueva ciudad. Tenemos una casa hermosa, y hay una habitación solo para ti. Podríamos instalarte un escritorio, comprarte una nueva computadora para tus estudios y trabajo. No, mamá, dije, con voz firme. Soy feliz aquí. Tengo a mis amigos, mi escuela, y la abuela me necesita. La sonrisa de mamá vaciló por un segundo antes de recomponerse. Bueno, si ese es el problema, siempre podríamos volver a vivir aquí. Podríamos mudarnos a nuestra antigua casa, como antes. ¿No sería bonito? Negué con la cabeza. No se trata de la casa, mamá. Es todo. Vi cómo la ira empezaba a crecer en sus ojos, apenas contenida. Antes de que pudiera hablar, decidí hacer la pregunta que había estado quemando dentro de mí durante meses. Mamá, ¿por qué realmente te divorciaste de papá? Se tensó, sorprendida. Bueno, tu padre, me engañó varias veces. Estaba cansada de eso. Nos abandonó por su amante, ni siquiera pagaba la pensión alimenticia. Eso no es verdad, dije, sin vacilar. Papá me lo contó todo. Solo fue una vez, y fue por la forma en que lo trataste. No nos abandonó, tú lo echaste. Y ha estado pagando la pensión regularmente. El rostro de mamá se contorsionó de ira. ¿Cómo te atreves, ingrata mocosa? No tienes derecho a entrometerte en mi vida personal. Todo aquí me pertenece, y yo decido quién vive dónde. La abuela, que había estado observando en silencio este intercambio, finalmente dio un paso adelante. Su voz era calmada pero firme como el acero. Eso es suficiente, Ellen. Parece que has olvidado algunos puntos clave. Esta casa, la empresa, me pertenecen a mí, no a ti. Le di la empresa a Elizabeth porque confío mucho más en su juicio que en el tuyo en este momento. Creo que es hora de que te vayas. Observé, con una mezcla de emociones en el pecho, mientras la abuela echaba a mamá y Robert de la casa de manera firme. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final. Mientras estábamos allí, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Hoy había perdido algo, las últimas ilusiones que tenía sobre mi madre, pero también había ganado algo, la certeza de mi camino y el conocimiento de que no estaba sola en él. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz apagada contra el hombro de la abuela. Se apartó, dándome una pequeña sonrisa. Ahora volvemos a celebrar tu aceptación en la universidad. Y mañana, comenzamos a planear tu futuro, tu verdadero futuro, no el que tu madre intentó imponerte. A la mañana siguiente, después de la confrontación con mamá y Robert, me desperté con el sonido de voces en la planta baja. Curiosa, bajé las escaleras y eché un vistazo al salón. Para mi sorpresa, vi a papá sentado en el sofá, profundamente inmerso en una conversación con la abuela. Me senté junto a ellos, y la abuela me explicó por qué había llamado a papá. He estado pensando en Amy, dijo la abuela. Tu madre, bueno, no estoy segura de que esté en la mejor posición para cuidar de ella en este momento. Le he sugerido a tu padre que solicite la custodia de Amy. Sentí una oleada de esperanza.
¿De verdad? Papá, ¿vas a hacerlo? Él se pasó una mano por el cabello, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sí, lo haré. No será fácil, pero Amy merece algo mejor de lo que está recibiendo ahora. No pude evitarlo, lo abracé con fuerza. Gracias, papá. Cuando nos separamos, la abuela carraspeó. Hay algo más, dijo. He contratado a un investigador privado para que investigue los asuntos de tu madre y Robert. Durante las siguientes semanas, la vida tomó un ritmo extraño y nuevo. Empecé mis clases universitarias, sumergiéndome en mis estudios con una determinación que nunca antes había sentido. Papá venía a visitarnos con regularidad y trabajamos en reconstruir nuestra relación. Se sentía bien tenerlo de vuelta en mi vida. Entonces, unas 3 semanas después de aquella conversación, la abuela nos llamó a ambos. Su rostro estaba grave cuando nos sentamos. El informe del investigador llegó, dijo sin rodeos. Y, bueno, es peor de lo que pensábamos. Nos expuso los hechos, y cada uno fue como un golpe en el estómago. Mamá había estado engañando a papá durante años, mucho antes del divorcio. Su aventura con Robert había comenzado cuando aún estaba casada con papá. Había recibos de hoteles, registros de regalos caros, todo pintando una imagen condenatoria. Pero eso no era lo peor. Robert es un estafador, dijo la abuela, su voz dura. Ya lo ha hecho antes, seduce a mujeres adineradas, las convence de mover activos y luego desaparece con el dinero. Me sentí enferma. Entonces, cuando querían mover el capital de la empresa. La abuela asintió. Exactamente. Planeaba robarlo y desaparecer. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, la abuela dijo que necesitábamos confrontar a mamá con la verdad. La reunión se fijó para el día siguiente. Mamá llegó a la casa de la abuela, con una expresión de fastidio e impaciencia. Su rostro cambió a una expresión de sorpresa al ver a papá allí también. Lo que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas en las que he estado. La abuela le expuso todas las pruebas, la infidelidad, el historial fraudulento de Robert, sus planes para robar de la empresa. Con cada revelación, observé el rostro de mi madre, esperando ver alguna señal de remordimiento o comprensión. En lugar de eso, solo vi negación. Esto es ridículo, exclamó mamá. Robert me ama. Nunca haría algo así. Solo están celosos de nuestra felicidad. Papá trató de razonar con ella. Ellen, por favor, mira las pruebas. Piensa en M. ¿Es realmente este el tipo de hombre que quieres tener cerca de nuestra hija? Pero mamá no quiso escuchar. Se levantó, su rostro enrojecido por la ira. No tengo que escuchar esto. Robert es un buen hombre, y confío en él por completo. Solo quieren arruinar mi vida. Con eso, salió de la casa, dando un portazo detrás de ella. Mientras estábamos allí sentados, me di cuenta de algo. Esto no era el final, era solo el comienzo de lo que seguramente sería una larga y difícil batalla. Pero al mirar a papá y a la abuela, supe que no la enfrentaría sola. Los siguientes meses fueron un torbellino de batallas legales y tormentos emocionales. Papá, con el apoyo inquebrantable de la abuela y la experiencia de su abogado, solicitó la custodia de Amy. Yo trataba de mantenerme enfocada en mis estudios, pero era difícil no involucrarse en el drama que se desarrollaba. El día de la audiencia de custodia llegó, y yo insistí en estar allí. Los procedimientos fueron agotadores. El abogado de mamá intentó pintar a papá como un padre ausente, pero nuestro abogado estaba preparado. Presentó pruebas de los pagos de pensión alimenticia constantes de papá, sus intentos de mantenerse en contacto con nosotras y la estabilidad de su situación actual. Luego vino la bomba, el informe del investigador privado sobre el pasado fraudulento de Robert y sus planes para desfalcar de la empresa. Observé el rostro de mamá mientras se presentaban las pruebas. Se veía sorprendida, luego enfadada,
y finalmente perdida. Por un momento, casi sentí lástima por ella, casi. Cuando el juez anunció su decisión, otorgando a papá la custodia total de Emi, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Emi estaría a salvo, y tristeza porque todo había llegado a esto. Al salir del juzgado, Emi en los brazos de papá, mamá se acercó a nosotros. «Esto no ha terminado», susurró, con los ojos llenos de furia. La abuela se interpuso entre nosotras. «Sí, Ellen, esto ha terminado. Vete a casa». Los golpes siguieron llegando para mamá después de eso. El juez ordenó que ella pagara manutención infantil a papá por Emi, una inversión de roles que claramente la sorprendió. Siempre había asumido que ella sería quien recibiría la manutención, no quien la pagaría. Me sumergí en mis estudios y en aprender sobre la empresa, tratando de distanciarme del drama en curso, pero fue difícil ignorar la satisfacción que sentí cuando supe que Robert había dejado a mamá. Se escapó con otra mujer, llevándose una parte significativa de los ahorros personales de mamá con él. Fue una justicia fría, y me sentí dividida. Una parte de mí la compadecía, pero la mayor parte de mí sabía que se lo había buscado. Era una tarde fresca de otoño cuando papá me llamó. Su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo la emoción. «Tu madre apareció en mi casa hoy», dijo. Quería reconciliarse. Dijo que había cometido un error y quería que fuéramos una familia de nuevo. Mi corazón se encogió. Parte de mí, una parte pequeña e infantil, quería que él dijera que sí, quería recuperar a nuestra familia como solía ser. Pero sabía demasiado ahora. Todos habíamos pasado por demasiado. Le dije que no, dijo papá con firmeza. Le dije que ese barco había zarpado hace mucho tiempo y que no pondría a ti ni a Emi en esa situación de nuevo. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Bien, dije, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. Te mereces algo mejor, papá. Todos lo merecemos. Hubo una pausa, y cuando papá volvió a hablar, pude escuchar una sonrisa en su voz. ¿Cuándo te volviste tan sabia, Lizzie? Reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Aprendí de los mejores. Cuando colgué el teléfono, miré a mi alrededor en mi habitación en la casa de la abuela. Mis libros de texto estaban esparcidos en el escritorio junto a una pila de informes de la empresa. Las fotos de mí con papá y Emi me sonreían desde el tablero de corcho. Esta no era la vida que había imaginado para mí un año atrás. No era perfecta, todavía había mucho que resolver, muchos desafíos por delante, pero era real. Era mía. Pensé en mamá, ahora sola después de todas sus intrigas y manipulaciones. Sentí una punzada de lástima, pero estaba eclipsada por una sensación de justicia. Ella había tomado sus decisiones y ahora tendría que vivir con las consecuencias. En cuanto a mí, tenía una familia que me amaba, una empresa que dirigir y un futuro lleno de posibilidades. No era el camino que había esperado, pero estando al umbral de mi nueva vida, me di cuenta de algo importante: no estaba sola. El tiempo voló mientras equilibraba la universidad y una empresa multimillonaria. Antes de darme cuenta, estaba a mitad de mi carrera, enterrada en libros de texto y reportes financieros. Los días de semana eran un torbellino de conferencias y sesiones de estudio hasta altas horas de la noche. Pero los fines de semana, esos eran sagrados. Cada viernes, empacaba una bolsa y me dirigía a casa con papá y Emi. «Lizzie», gritaba a Emi, lanzándose sobre mí con un abrazo en cuanto cruzaba la puerta. A sus 10 años, era toda extremidades delgadas y energía interminable. Papá salía de la cocina, usualmente usando un delantal. «Justo a tiempo para la cena», decía con una sonrisa. Esos fines de semana se convirtieron en mi ancla. Comíamos juntos, Emi parloteaba sobre la escuela, y papá y yo discutíamos sobre la empresa. Después de que Emi se iba a la cama, a menudo nos quedábamos hasta tarde, revisando estrategias de negocio. Los domingos, generalmente estábamos en casa de la abuela.
Ella cocinaba como si fuera una celebración, llenando la casa con el olor de pollo asado y tarta de manzana. Después del almuerzo, nos sentábamos en el porche, hablando de todo y de nada. Siempre supe que lo tenías en ti, Elizabeth, decía la abuela, apretando mi mano. A medida que se acercaba mi graduación, sentía una mezcla de emoción y aprensión. Papá cumplió su promesa, dirigiendo la empresa con habilidad mientras me preparaba para asumir el control. Estoy listo para cederte las riendas cuando tú lo estés, me dijo una noche. Lo abracé con fuerza. Gracias, papá. Por todo. La vida no era perfecta, había desafíos por delante, decisiones que tomar, una empresa que dirigir, pero al mirar a mi pequeña familia, papá, Amy, la abuela, sabía que podríamos enfrentar cualquier cosa juntos. El tiempo pasó, y con cada día, la sensación de estabilidad y de un nuevo comienzo se hizo más fuerte. En mi último año de universidad, las cosas en la empresa marchaban mejor que nunca. Papá y yo formábamos un equipo sólido, él confiaba en mí, y yo en él. Amy seguía creciendo a un ritmo que me dejaba perpleja, cada vez más segura de sí misma, y la abuela, bueno, la abuela seguía siendo la roca que siempre había sido para todos nosotros. Poco después de mi graduación universitaria, papá decidió que era el momento adecuado para hacer la transición oficial y entregarme el control completo de la empresa. Había pasado los últimos años enseñándome todo lo que sabía, y aunque me sentía preparada, no pude evitar sentir una oleada de nerviosismo. Pero papá, como siempre, me ofreció su apoyo incondicional. «¿Estás lista, Lizzie?», me dijo la noche antes de la ceremonia oficial de traspaso. «Y aunque te estoy entregando el control, siempre estaré aquí para apoyarte cuando lo necesites». Con su aliento, asumí la responsabilidad, y aunque hubo momentos difíciles y decisiones complicadas, no me arrepentí de nada. Sabía que la empresa estaba en buenas manos. Mamá seguía fuera de nuestras vidas. Después del divorcio y la batalla por la custodia de Amy, la relación con ella se rompió completamente. Las últimas noticias que tuvimos de ella fueron que estaba viviendo sola en una ciudad lejana, sin Robert, quien la había abandonado llevándose una parte considerable de sus ahorros. No puedo decir que me sorprendiera. Mamá siempre había buscado el control, pero terminó perdiendo lo que más importaba, su familia. Con el tiempo, aprendí a aceptar esta realidad. No podía cambiar lo que había pasado ni quién era mi madre, pero sí podía elegir cómo avanzar. Y lo hice, rodeada de las personas que me querían. Amy, ahora en la secundaria, comenzó a interesarse en el negocio familiar, y la abuela, siempre perspicaz, comenzó a compartir sus secretos empresariales con ella. Me hacía gracia ver a Amy tomando notas con una seriedad que me recordaba a mí misma a su edad. Sabía que un día, cuando fuera mayor, ella también podría querer formar parte de la empresa, y yo estaría encantada de que lo hiciera. Papá y yo seguimos trabajando codo a codo, y aunque él ya no estaba al mando, siempre estaba disponible cuando necesitaba su consejo. Pero más allá del negocio, nuestros fines de semana seguían siendo sagrados. Las cenas con Amy y las tardes con la abuela continuaban siendo el ancla de nuestras vidas. Mirando hacia atrás, a todo lo que había sucedido, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. A pesar de todas las dificultades y las traiciones, habíamos salido adelante. Ya no era la chica que había sido abandonada por su padre o la que su madre había dejado de lado. Era una mujer fuerte, con una familia que me apoyaba y un futuro lleno de posibilidades. La vida no siempre resulta como la planeamos, pero a veces, los giros inesperados nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Y yo estaba agradecida por el camino que había recorrido, con todos sus altibajos, porque al final, me llevó al lugar correcto, rodeada de las personas